Belén, campanas de Belén. No. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren sumamente bien. Estamos aquí otro día de video y como ya lo ven, como lo notaron, es Navidad, Nochebuena, y les tenemos un video De regalo. especial, de regalo de Navidad. Como ya lo leyeron ahí abajo, es este video especial. Ajá. Pero antes que todo, nos tenemos que presentar. Yo soy Sofi. Yo soy Nancy. Soy Alma. Y como ya saben, como lo leyeron, y aquellos que ya vieron los videos anteriores, saben que somos fonoaudiólogas y estamos aquí para ver videos de canto. Y en este día de Nochebuena, Sí. les tenemos este video especial que ya lo pidieron bastante y con el Mucho. adelanto anterior. Vamos a ver a Dimash. Kudaiber. Dimashi. Vamos a partir. Primer video. Primer video. El más solicitado de todos. Sinful Passion. Yes. Vamos a ir con Sinful Passion. Как и словно во снах. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Ahí hay creaky voice. Sí. Линии долгие линии. Были ночи без сна. Ahí llega. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Sí. Долгим огнем пылать в огне и ненастье. A veces siento que hablan inglés, pero no hay inglés. Sí. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы. Octava. И вокруг тишина. Ah, le mete igual harto vibrato. Sí. Забыты звуки Y mucho aire. Tiene mucho aire. Pues los lados también. También muy aireado. околдован Pecho. тобою. Controlado. Выпью зелье до дна. Uy, todavía Mira. está cómodo. Sí. Вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в огне и ненастье. Дай мне, Ahí está mutando en técnica. Ahí de nuevo. ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Y ahí ya cambia técnica. Sobre agudo.
quiebres vocales. Sí. Eso es súper complicado. Sin que te salga un gallito. Sí. Muy complicado. Aparte que empezó con una frecuencia y después aumentó la Exacto. frecuencia. Por eso te lo forzado. ¿Quién onda esa? Se me fue la nota. ¿Te ponemos uno? Sí. Ya. Está haciendo harto running. No, todavía no he terminado, ¿sí? No, parece que sí. No. La gente no sabe qué hacer. Y él está aplaudiendo así. Ah, sí, ¡Ah, mira. wow! Ay, mira, ahí están todas las divas. Ah, Uno nuevo. A ver, se nota. Pon la nota así. Es más allá. Mi 6. Mi 6. Mi 6 para nosotras, mi Mi 7 7 para los Americano. americanos. Nosotros también somos americanos. Los gringos. Ah. Sí. Escala. Éxito. Escalotoniense. Cosa que mencionar de este video. The Sinful Passion. The Sinful Passion. O sea, me llama la atención que fue mucho más contenido que el video que vimos antes. Sí. Sí. Hubo en el otro, había de todo, sorpresa, sorpresa, aquí fue mucho más contenido, pero podías ir notando mejor los cambios que Los iba cambios Sí, haciendo. que hacía. eso sí, se ven mucho más claros los cambios de técnica que va aplicando y los registros que por los cuales va Por lo- pasando por cada lo que vez juega. que va avanzando en la canción. Lo otro es que todo el rango que va teniendo en cuenta la canción va desde un la 2 2. hasta Sí. un mi 6. 6, igual seis es para nosotros, bastante sí. para una canción común y corriente, pero él no es común y corriente. ¿Tú eras la 2? ¿Qué la era? Ah, pero que tú No. ya empezabas del 0, ¿no? Sí, pues es la 1. 1. Es la 1. Bueno, la 1, perdón, que daba la impresión de que era un poco más grave por este Uso, recurso del right. Otra cosa interesante es que siempre hacia el final va llevando un pic, que el pic ya es cuando revienta la Sí. canción y lo revienta de dos formas, con un agudo muy agudo y con un falsete reforzado también entre medio y que le da el realce en intensidad al... A la A la canción. canción. Me gustó que empezó como con uso de más graves, que la canción anterior que vimos era como uso de recursos agudos. Partida Exacto. con el otro. Na, na, na. Y también ocupa mucho aire dentro del... Pero claro, el del otro tenía la repertorio, sorpresa de que partía. Exacto. Como que es Demostrar de todo su expresión. Exacto, esto fue como más parejito, pero me gustó. A ver. Siguiente. Siguiente. Otro más. Wow. Wow, Joe. porque es un especial. Joe. Por eso. Especial de Siguiente, Dimash. siguiente. Especial Dimash. Siguiente es... Ojo cómo se llama por favor, cómo se llama el video aquí. Dice Best Voice in the World. Dimash Kudaibergen no. Bueno, ¿Por qué no? No sé. I don't know. Es el ópera 2. Vamos. Come on. Ah, ese es de Singer. Otra power balada. Él como que siempre está con el entrecejo junto. Ay, ¡Oh! Sonrió. Me sentí... Especial. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Está jugando más Ночью como con el recurso escénico. на утро тьма, солнце остыло Como que no está contando una historia. давние боги идут чередой, пусть собираются. Ahí como que susurra. Ok. Ok.
Con todo, espérate que se cargue. Partimos. Ya se un glissando. Bueno, lo mantiene. Ascendente. Como, aquí estoy yo. Мой струї, то я в ньому один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится. Плачет, опять Sí, para empezar el estilo de la canción. Sí. Como un relato. судьба, а судьбу не могу. Я ни о чем Siento como простить. el eje del tango. Como el bailecito del tango, no sé cómo. Como el Como un ritmo. ritmo así. Y la marcando el piano. Exacto. ¡Ey! No sé cómo más oriental, sí. Sí. Sonoridad. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer? Más agudo, más agudo. Pero ¿cachai que en verdad no se esfuerza porque el agudo es suyo? Prepárense. O sea, cara de... Aún no termina esto. Destacato. ¿Era agudo? ¿Más? ¡No! Por favor. Ahí. Mi bemol. Un Mi bemol, mi seis. bemol. Mis- Wow. Y eso que no ha llegado al Wister. Porque esto No. ¿qué era? Por favor, Alma, tú que eres soprano. Tú que eres soprano. ¿Qué era eso? No alcanzaba a hacer eso, ya lo que pues más lof Esto es registro loft. O de cabeza. de cabeza o falsete para los hombres. Aunque Pero- varios dijeron que no hacía falsete, bueno, esto es registro loft y en hombres regularmente se llama falsete. Todavía no alcanzaba a hacer lo que se llama o servido, whistle. No, no alcanza. No, y aparte tienen que pasar por los registros flautas bien hechos para llegar al silbido. Me llama la atención que esta canción era un poco más en notas medias y hacia los agudos. Era una canción que lo vimos con otra intención interpretativa, no tan, no sé, como no tan intensa como la otra. No era tan Exacto. balada. Claro, como no era tan balada, entonces no lo vi tan intenso, así como en llamas, sino que lo vimos como más relajado. De hecho, Sí, se nota. por lo mismo las expresiones que él ocupaba, cuando nos hacía en el fondo prepararnos No, para el lo que gesto de viene, que todavía era esto como, no termina. claro, se me ríe puedo dar en el más. fondo, se ríe de nosotros, como, se impresionaron con eso, bueno, esperen a escuchar esto otro. Aún puedo más, aún puedo más. Estaba jugando. Sí, Con su voz. Estaba luciendo su voz. Sí, 100%. Aparte, en las notas agudísimas hacía un glissando bien hecho y además hizo un estacato, que eso igual es como, ya, lujo de... Lujo. Y sobre todo en las notas que lo hacía, lujo. Sí. Literalmente un lujo para él. Sí. Y ahora vamos a ver el famoso D8, que estamos todos esperándolo. Que varios de ustedes nos estaban comentando que él tiene rango vocal bastante amplio.
Y nos nombraron de que él llegaba a un D8 en varios comentarios. Y que tiene Nos decían, llega un D8 y otros nos decían tiene 8 octavas. 8 octavas, claro, de Sí. rango vocal. De rango. Y ahí podríamos hacer una aclaración. Una extensión de 8. O sea, que él llegue a un D8 no quiere decir que necesariamente tenga 8 octavas de rango vocal, sino que al llegar a un D8 eso se añade a su rango vocal, pero nosotros buscamos que él tenía alrededor de 6 octavas y algo Sí, de de lo rango. que hemos escuchado. de lo que hemos, claro, de lo que hemos escuchado. Así que Son las notas cómodas y que todas les salen. y que le salen bien y con las cuales Exacto, puede que jugar, son- con las que se entiende súper bien, con las que se siente estilísticamente agradable al Agradable. oído. Y él se siente cómodo de hacerlo. Claro. Entonces, si hablamos de la tesitura de este hombre, tiene las 6 octavas y algo que nos comentaron varios de ustedes. Claro, porque nosotros lo más grave que registramos era un La 1. Uno. Claro, un lado. Sí, para no llegar al 0. Claro. Así que no podríamos contabilizar 8 octavas. No, Me parece. pero para hacer llegar al registro, o sea, a la octava 0 tiene que ser un bajo profundo. Profundo. Casi no hay. Sí. Y lo otro es llegar a un D8, o sea, mucho mérito. Y además es súper difícil para los hombres porque si bien es cierto, hay hombres que logran el whistle, Sí. igual es difícil incorporar los whistles en canciones. Ujú. O sea, nosotros estamos más acostumbrados al whistle en Mujeres. mujeres y divas como Mariah Carey que lo ocupan cuando quieren y se les pega la gana porque le hacen canciones para eso, pero no estamos acostumbrados tanto al whistle masculino. Que lo ocupe, o sea... Que lo integre. Claro. Que lo ocupe como. Ya, yo quiero verlo. su Quiero marca. verlo. Una prueba. Una prueba. Esto es de una canción de Gaku, De un programa. de un programa que se llama Gaku. No Programa. sabemos traducir el nombre de la canción, no sabemos. No, no. No era Unforgettable. Ah, Unforgettable. Unforgettable Day. Ah, sí. Ya. Técnica mucho clásica. Sí. Se cuenta como musical. Sí. Eso se te refuerza. ¿Se dice por la posición? ¿Será por la posición? ¿Cuál es la posición? Cambios de nuevo de técnica. Luego vocal. Bueno, ahí es la expresión intensa que yo digo. Que me está Estaba en la anterior. Exacto. Esa inclinación de cabeza será para darle una intención más. Para poder. ¿Estrechar más? No, para dar más No, para intención darle más- interpretativa. exacto. No sé, yo creo que A ya ver. está acomodando. Está acomodando así como. Está recomodando, acomodando. porque hace como. Sí. Está estrecheando lo que más puede. Alargando. Bueno, esto está fuera de nuestra. Y Nos falta una Para tecla. acá. Nos falta una nota. Me da risa esa parte cuando haces con el micrófono. Eso es muy Luis Miguel. Sí. Esa, Esa. ahora ya. No sé si es por como sentirse como un apoyo de él para llegar a ese tipo de agudo o ¿Podrá es una necesitar acomodación interpretativa, no sé. No sé. No sé si lo ocupa como un recurso o como algo ¿Se lo dejas más congelado cuando está estilístico. ahí? ¿Lo dejas en pausa? Aquí estamos solo analizando el D8. No, más. Porque ahí llegó el D8. Ahí Porque está. hace un glissando, hace como. Exacto. Hace eso. Ujú. Y ahí llega él.
Pero claro, en el D8, imagínense. Ahí Mira, está. Es que está súper doblado. Sí, más molestaría más que hacerlo bien. exacto. Sí. Yo creo que lo hace de verdad para que Más, se para note darle que así es como, exacto, como lo que viene, así como despertar power. Porque en verdad es muy incómodo estar en esa posición. En el suelo, medio agachado, inclinado, con la cabeza así. No. es Y así mira de- cómo tiene, en verdad, mira, El cuello. mira sus músculos. De... Ay. No me refiero a eso, sino que... ¡Dios! No, me refiero a Los que, músculos del ¿verdad? cuello. Ay. No vamos a entrar en detalle a qué tipo de músculos se está músculos extra. activando. Músculos extralaringios. Infra y Yeah. supra. Con tecnicismo, los infra. Yeah. Pero en verdad, no sé, yo cacho que es más estilístico. Bueno, Pero llega. llega. Es real. El D8 Sí. existe, señores. O sea, para nosotros no es... ¿Es de 8? Sí. Como tal, ¿Alcanza a ser de 8 para nosotros o para... ¿Está la octava de 8? O sea, ¿como escala americana o escala? Sí. Porque, espérate, esta es la 3, 4, 5, 6, 7. la 7. Ah, para siete. nosotros la D7. D7. de 7. Pero ahí va un tema de que Convertir nuestra escala. claro, nuestra escala está en una octava menos Es una octava menos. que la escala americana. Nosotros tenemos la octava 0 que para la escala americana Es o la en uno. Europa es la 1. Entonces ahí entramos en conflicto, pero para la escala americana sí es un D8 Sí, y para exacto. nuestra escala es un Es un D7. Eso. Para lo... Ahí. Pero o sea, al fin y al cabo es la misma nota. pero es la es nota, la sí, misma es nota. real, Es es la misma real. nota. Está aquí, miren, escúchenla. Nos falta. Que nos falta piano. Nos falta extensión. Pero está. Existe. Bueno, resumen. Resumen. Mega resumen de estos Dimash tres. nos ha demostrado que realmente es un gran cantante. Maneja mucha técnica. O sea, que de Mucho. repente puede hacer como unos quiebres vocales, que puede hacer controlar su voz, que de repente suene con una técnica clásica, de repente una técnica de música popular. Sí, entonces, claro, eso nos demuestra que, si bien es cierto, él es muy talentoso en cuanto a interpretación, él también ha tenido mucho estudio de música. Exacto. Eh, Para darle ese toque más clásico a Sí. algo que es mucho más pop, ¿verdad? Se necesita estudio Sí, y práctica. mucha práctica. O sea, si bien es cierto, las baladas le quedan pero Ujú. espectaculares, Perfectas, las maneja. muy buenas. Muy buen intérprete de baladas, sobre todo las power baladas, que son las que Exacto. te llevan a... Ujú. podríamos, Ah. no sé, quizás experimentar un poco más en qué otro estilo nos puede Sorprender. impresionar este chico. Pero tiene mucho tiempo todavía para hacer eso. Sí, para es muy emocionar. Claro. talentoso. Entonces esperamos grandes cosas de él. Sí. Esperamos que haga más cosas y vamos a estar atentos a ver novedades. Sí. ¿Qué ¿Alguna novedades otra trae? novedad? A ver si nos sorprende nuevamente. Sí, y si tiene algunos conciertos, si es que viene a Chile o si viene a Latinoamérica, es distinto estar participando dentro de Un un concurso, estar participando dentro de festivales, a tener Exacto. tu propio concierto donde tú puedes manejar tu vestuario, puedes manejar los tiempos, puedes manejar La escena, la- la claro, interpretación. lo que puede tocar, a lo mejor hace covers, no ¿Con sé, quién? entonces Exacto. todo ese todo lo que conlleva tener un concierto, propio. de Así solitario. que, no sé. Tiene todo un plus. Sí, se le vienen hartas cosas a este chico. Pero en general, Muy buen bueno. regalo de Navidad. Esperemos que les guste. Esperemos que le guste. Así que ya lo dijeron, nosotros cumplimos Cumplimos. 3 videitos de Dimash. En verdad, en resumen, es un gran cantante. Así que esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado, que si tienen algún otro comentario lo dejan abajo. Ya saben que leemos todo, comentamos todo y muchas gracias por verlo. Y Eso. Y denle nos like. vemos en el próximo video, que es el último video del año. Gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que nos comentan siempre. Y nada, ha sido un año muy bonito gracias a ustedes. Eso. Gracias. Nos vemos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Chao.
Tostada.